Ok, muchachos, ahora para hacer el de modificar empleados debemos trabajar con dos archivos adicionales, pero de la mano con el de listado de empleados que trabajamos ahorita. ¿Por qué? Porque el listado de empleados es el que se va a encargar de pasarnos la cédula del específico registro que queremos modificar. Entonces, hay un archivo que se llama modificar empleado, que este es el que va a tener una especie de formulario, pero que va a capturar los datos y va a mostrar lo que ya está almacenado en la base de datos dentro de esos campos. Entonces, empecemos. Vamos a crear un archivo PHP para copiarnos el primer código. Borramos este código que está acá y vamos a ir al navegador a la página que les indiqué, ing.tula.b, y nos ubicamos dentro de la carpeta modificar. Echamos para atrás acá. Dentro de la carpeta modificar vamos a tener un archivo que se llama modificar.php.txt. Este señor que está acá es este código que está acá. Nos lo vamos a copiar. Control A, Control C. Lo pegamos acá. Y entonces, este señor que está acá, si lo vemos en la parte de diseño, es este que está acá. Es una tablita que dentro de la tablita tenemos campos. ¿Sí? Tenemos campos. Entonces, este señor que está acá es el que se va a llamar modificar empleado. Guardémoslo de una vez. Igual, dentro de la carpeta admin, se va a llamar modificar empleado.php. Guardar. Necesitamos otro archivito. Vamos a crear un archivo nuevo para tener preparado el Dreamweaver. PHP. Borramos el contenido que viene por defecto. Y ahora nos vamos al navegador para copiarnos el otro script. El otro script se llama cambiando serial.php.txt, muchachos. Nos lo copiamos. Seleccionamos, nos lo copiamos, lo pegamos en el archivo nuevo. ¿Cómo se va a llamar este señor? Este señor lo vamos a llamar igual, lo vamos a guardar dentro del directorio admin y este se va a llamar cambiando empleado.php. Copiemos este nombre para editar en el formulario e indicarle cuál es el nombre de él, al que va a ir el formulario. Cambiando empleado.php, guardamos. Ok. Son estos dos archivitos los que vamos a trabajar para modificarlo. Entonces, si vemos en diseño del cambiando empleado, es este que está acá. Simplemente una pantalla en blanco con puro código PHP que está acá, que ya lo voy a explicar. Vamos a ubicarnos en modificar empleado. Y en modificar empleado tenemos varios PHP. Tenemos 1, 2 y 3. Y dentro de cada una de las cajas de texto tenemos varios PHP. Entonces, vamos a visualizar el, ¿cómo se llama? La parte de código, por favor, para ver todo el código. Nos ubicamos acá en la primera línea. Bueno, en la primera línea es simplemente es una función para que nos muestre la fecha. Aquí hay un tipo de letra, hay un tipo de color, un tipo de color. Acá en la línea 56 abrimos el PHP
la línea 56 inicializamos nuestro PHP y recuerden que debemos igual incluir el archivo de conexión a la base de datos. Entonces sería el include, indicamos el archivo de conexión .php que está ubicado en un directorio afuera, por eso tiene el ..barra. Declaramos en la línea 58 la variable $db con la función conectarse que tiene los 4 parámetros necesarios: servidor, usuario, contraseña y base de datos. Ya que nos conectamos a la base de datos, debemos capturar del archivo listar empleados, del script listar empleados, el campo clave que estamos pasando por el URL. En este caso es uno solo, es el campo cédula. Entonces borremos la línea 61 a la 64, que no la vamos a necesitar, porque simplemente debo capturar un solo valor que viene por ese URL. ¿Cuál es el valor? Es el campo clave, en este caso sería cédula. Entonces a la variable $cédula le estoy asignando lo que venga por cualquiera que sea el método que se utilice del campo cédula. El request, muchachos, el request es utilizado para pasar variables o datos necesarios de archivo a archivo. Si trabajo con un formulario es con el método post o con el método get, pero como estoy trabajando es con un URL, pues trabajamos con la función request, que es el que me permite, que es ¿cómo se llama? Es el operador universal que me va a capturar datos, cualquiera que sea el método que se utilice. O sea, si es método get, método post o por URL. Entonces, por eso trabajamos con el request en esta parte. Ok, luego que estamos capturando la cédula acá, esta cédula es la que nos va a ayudar a filtrar la consulta SQL. ¿Por qué? Porque nosotros debemos indicarle a la consulta SQL que busque por ese número de cédula que estamos pasando. Entonces, en la línea número 63 tenemos la variable $result, que va a ser igual a la consulta estructurada. ¿Cuál consulta estructurada? Bueno, seleccione método de la tabla empleado, vamos a reemplazar noticias por empleado, de la tabla empleado, donde acá debo indicarle cuál es el nombre del campo por el que yo voy a buscar. En este caso sería cédula, que es mi campo clave, y le debo colocar la variable con la que yo estoy pasando, que es la que estoy capturando en la línea número 60, que sería cédula. Entonces, seleccione método de la tabla empleado donde el campo cédula sea igual a la variable cédula que yo estoy capturando y utilice el parámetro de la variable $db. Si yo estoy pasando la cédula 17, acá capturo 17 y acá estoy buscando la cédula 17. Sí, esto es distinto, o sea que hay un error en la línea 63, que es porque escribí mal el nombre de la tabla o el nombre del campo, él va a mostrar en pantalla que ocurrió un error con la tabla y hasta ahí llega el bucle. Si no muestra ningún error, pues él va a continuar trabajando. Entonces acá en la línea número 70 yo le voy a indicar que si hay registros, a la variable $row le voy a asignar la función MySQL Fetch Array de $result. Es un array asociativo, recuerden, un array asociativo de la consulta estructurada que acabo de hacer acá arriba. Si hay resultados, él va a crear un array asociativo y se lo va a asignar a la variable $row. ¿Qué va a hacer este if? Bueno, va a ser lo siguiente. Voy a trabajar una estructura de control do while para que él empiece a hacer lo siguiente. O sea, vean que hasta aquí llega el código PHP. Hasta aquí llegaría el código PHP. Y a partir de la línea 74 es netamente HTML hasta que consigue la línea 104 otra etiqueta PHP, que es la continuación de ese do while. Ese do while, ¿qué va a hacer? Bueno, él va a hacer esto mientras la variable $row en su array asociativo tenga registros afectados. De lo contrario, él va a indicar que no hay registros en la base de datos y hasta ahí llega el script y cierra la conexión acá con el tercero. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ese señor, ese do while? Bueno, esto es un formulario en la línea número 74, es un formulario
que va a trabajar con el método POST y va a ir a un archivo. Acá debemos cambiarle el nombre por cambiando empleado, que le habíamos puesto, ¿verdad? Cambiando empleado. Empleado.php y utiliza el método POST. Entonces, esto lo podemos visualizar por la parte de diseño para que vean qué es lo que es. Realmente es este señor que está acá. Él va a hacer esta tablita hasta que hayan registros aceptados. En este caso va a ser uno solo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto es una tablita con un formulario. Vamos a quitarle este color a esto que está acá. Ya esto también, vamos a quitarle esta fecha, este color. Ok, entonces ahora acá esto vamos a decirle que es de una sola línea. Ya, déjenme mover esto acá. Ok, acá acá vamos a decirle, vamos a quitar el text area por input type. Vamos a decirle que va a ser de tipo text porque para que lo ponga más pequeño. Este PHP que está acá. Bueno, lo que podemos hacer es copiarnos este que está aquí arriba y pegarlo y sobreescribir los text areas. El primero y el segundo. Lo vemos en la parte de diseño, deberíamos verlos todos así. Vamos a mover esto para acá. Debemos visualizarlo así, de esta forma. Entonces, para verlo más pequeño. Bueno, acá el primer valor es cédula, cédula de identidad. El segundo es nombre. El tercero es apellido. El cuarto es correo. No, dirección. Dirección. Correo. Copiamos la última línea, deseleccionamos y pegamos 3 veces más. Entonces, correo, fecha y sexo, ¿no? Borramos esta género. Borramos esta última que no fue necesaria.
Entonces, ya que identificamos qué es lo que vamos a mostrar en cada una de las cajas de texto, debemos seleccionar cada una y ponerle la propiedad en la caja de texto. Seleccionamos acá, recuerden que esto es un formulario, una caja de texto, debemos cambiarle las propiedades en la parte de abajo. Acá donde dice text name ID, vamos a sobreescribirlo por cédula. Luego editamos los pequeños PHP. Acá donde dice ID3, pues, debemos cambiarlo por nombre. El siguiente por apellido. Recuerden que le estamos poniendo el nombre a cada una de las cajas de texto. Apellido, este sería dirección. Correo. Fecha, NAC y sexo. Ok, ya todas las cajas de textos tienen el nombre. Entonces ahora vámonos por la parte de diseño para que puedan visualizar los pequeños PHP que debemos editar. Acá vean la línea 79, tenemos el input name de tipo texto, el campo cédula, ¿verdad? Entonces vean acá, él está mostrando un value, que en este value es importante que lo tenga, porque este es el que se va a encargar de mostrar el dato que ya está almacenado en la base de datos. Porque por algo se llama modificar. Este no es el formulario de inserción, sino es el formulario de modificar. Por lo tanto, él debe mostrar datos que ya están almacenados en la base de datos para darle la opción al usuario de modificar. Entonces, acá en el value, este pequeño PHP que está acá, debemos acá completarle la etiqueta, escribirle PHP, y acá, entre comillas simples, borremos acá ID, entre las comillas simples colocamos el nombre de cada uno de los del campo, en este caso es cédula. Lo mismo vamos a hacer con los demás. Le agregamos el PHP a todos primero y después sí editamos cada uno de los campos para que sea más rápido. ¿Sí? Luego tenemos acá, cambiamos acá nombre, pero le vamos a poner entre comillas simple. ¿Sí? Luego apellido, comilla simple, pego apellido, cierro comilla simple. Luego dirección, quito categoría, comilla simple, pego, dirección, cierro comilla simple. Correo, comilla simple, pego, correo, cierro comilla simple. Fecha NAC, lo quito, abro comilla simple, pego, cierro comilla simple. Y sexo, abro comilla simple, pego, cierro comilla simple. Guardamos. Entonces, con este scriptcito ya estaría listo el del formulario. ¿Cómo visualizamos este señor? Recuerden ejecutar en el navegador el listado de empleado. El listado de empleado es el que se va a encargar de llevarnos a ese script. Este URL que dice modificar va a ir a modificar empleado que existe. Al darle clic nos debería responder el formulario, el archivo modificar empleado.php con la variable que estamos mandando a buscar. Bueno, acá nos está dando un error donde nos dice que es indefinido la variable ID en la línea número 63. Vamos a buscar en la línea número 63 modificar empleado, a ver qué es lo que está pasando. Ok, acá no se hizo este cambio. Yo aquí había escrito cédula para que buscara por cédula, pero a lo que debe ser que le di control Z y no lo hizo. Ok. Guardamos el script
Verificamos en el navegador nuevamente. Echamos para atrás. Esperemos un momento que está lento la computadora. Ok. Luego actualizamos, nuevamente le damos modificar y ya nos responde el archivo modificar empleado, que es la tablita con el formulario. Como sabemos que es un formulario, pues podemos escribir en él, ¿sí? Por ahora, si le damos guardar o enviar, él no va a hacer absolutamente nada, porque el archivo al que él debe mandar los datos no está configurado totalmente, no está configurado en estos momentos. Entonces, bueno, ya vemos este avance. Ahora vamos a hacer el segundo script, que es el cambiando serial. Bueno, nos vamos a Dreamweaver y en Dreamweaver ubicamos el archivo cambiando empleado, que fue el segundo que copiamos, que es netamente en blanco acá en la parte de diseño, pero es un código PHP. Si le damos a la parte de código, vamos a visualizar desde la línea 65 hasta la 107. Ok, entonces en la línea hasta la línea 107, entonces visualizamos. Ok, ¿qué va a tener? Bueno, abrimos nuestro PHP, acá dice que, bueno, registro modificado como una alerta a la persona. Tenemos esta variable $fecha donde le estamos indicando cómo va a mostrar la fecha, en qué formato. Hacemos un salto de línea acá. Incluimos el archivo de conexión nuevamente de la base de datos, indicándole que está un directorio afuera, y declaramos la variable $db que va a ser igual a la función conectar. Ya conectándonos a la base de datos, ahora sí debemos capturar todos los datos que vienen del formulario. Aquí sí debemos capturar todos los datos. ¿Cuáles son todos los datos, muchachos? Serían el campo cédula, nombre, apellido, dirección, correo, fecha y género, porque nosotros no vamos a saber cuáles son los campos que el usuario va a modificar, y si no los ponemos lo vamos a reemplazar por datos vacíos. Entonces, el único que sí no debemos permitir que se modifique es el campo cédula, porque el campo cédula va a ser mi campo clave. Si yo le permito modificar cuando ya yo le mande la instrucción update, donde yo prácticamente le estoy filtrando que me busque exactamente esa cédula, va a cambiar el valor, porque si yo le permito modificar eso, pues me va a cambiar el valor y él no va a ubicar ningún registro con esa cédula, ¿sí? Entonces, aparte, acá en el formulario de modificar, por favor, hay que colocarle la opción de que nos permita que sea de solo lectura. Acá en el Dreamweaver tiene la opción de Read Only, que sea de solo lectura, de tal forma que no permita que la persona escriba sobre él para modificarlo. Guardamos modificar empleado. Ok, ahora debemos capturar los datos. Desde la línea 74 vamos a capturar los datos. El primer campo que vamos a capturar sería cédula. A la variable cédula le voy a asignar lo que viene, cualquiera que sea el método que se utilice del campo cédula. A la variable nombre le voy a asignar lo que venga, cualquiera que sea el método que se utilice del campo nombre. A la variable apellido le voy a asignar lo que venga, cualquiera que sea el método que se utilice del campo apellido. A la variable dirección le voy a asignar cualquiera que sea el método, le voy a asignar de cualquiera que sea el método que se utilice del campo dirección. Del campo correo, a la variable correo le voy a asignar cualquiera que sea el método que se utilice del campo correo. Copio otras líneas más que me hacen falta. Correo, y después viene fecha NAC. A la variable fecha NAC le voy a asignar cualquiera que sea el método que se utilice de la variable fecha NAC, del campo fecha NAC, y a la variable sexo le voy a asignar lo que viene, cualquiera que sea el método que se utilice del campo sexo.
Entonces ya estoy capturando mis 7 valores. Debo capturar cédula, a juro, así no la quiera modificar, pero debo capturarla porque cédula es mi campo clave y es la que me va a ayudar a filtrar para buscar específicamente el registro que yo quiero modificar. Entonces, teniendo esos datos allí, ya yo tengo acá en la línea 83, voy a preguntar, ok, si la variable $db es distinta, muestre en pantalla que hay falla en la conexión con la base de datos y sale el bucle. Si le sale este error, muchachos, es porque hay un error con el archivo conectarse. Hasta ahora no hemos tenido un error porque hemos insertado, hemos consultado y hemos insertado y consultado. Por lo tanto, este script no le va a estas líneas no le va a salir, pero si le sale, lo que deben es revisar el archivo de conexión. ¿Sí? Luego, en la línea 88, yo asigno la variable $result. Le voy a asignar la consulta estructurada. ¿Cuál consulta estructurada? Bueno, seleccione método de la tabla empleado, donde la variable, aquí la voy a cerrar en comillas simple, por favor, la variable, ¿cuál sería la variable? La variable cédula, que sería mi campo clave, que es para que me filtre, ¿verdad? Donde la variable cédula sea igual al campo cédula. Y utilice la variable $db. La variable $db es la que tiene la función para conectarse. Entonces él automáticamente me está buscando, me busca en la tabla. En la tabla empleado solamente ese registro de esa cédula. Él no tiene por qué mostrarme todos los registros, sino solamente específico en la cédula, ese que está allí. Luego en la línea 91 le digo, muéstrame un error en pantalla si algo es si $result es distinto. Entonces él va a mostrar en la línea 93 que ocurrió un error con la tabla y sale del bucle. Si le sale este error, muchachos, recuerden que deben verificar si escribieron bien el nombre de la tabla o el nombre del campo. ¿Sí? Luego, en la línea 97 vamos a darle la noticia al usuario de que el empleado con el número de cédula y mando a mostrar la variable $cédula fue actualizado. ¿Sí? Luego paso a mayúscula las variables que quiero pasar a mayúscula. De esto nos podemos copiar del que está en insertar empleado para ahorrar tiempo. Nos copiamos las variables nombre hasta las sexo y lo reemplazamos acá, porque lo que queremos es pasar a mayúscula todas las variables que son de tipo texto que el usuario haya cambiado. Ok. Luego en la línea número 108 declaro la variable $result, que va a ser una consulta estructurada. ¿Cuál consulta estructurada? Bueno, update, actualíceme en la tabla empleado. Este parámetro sec significa que sean solo estos campos. Entonces acá cambia la cosa en el sentido que debemos decirle campo igual el nombre de la variable, coma, campo igual el nombre de la variable, coma, cada uno de los campos acá. Entonces acá vamos a poner todos los campos excepto la cédula. Entonces sería el campo nombre de la variable nombre, el campo apellido de la variable apellido, el campo dirección de la variable dirección, el campo correo de la variable correo, el campo sexo. Debemos copiarnos acá, perdón, otro más porque nos hizo falta. Deberíamos copiar 6 parámetros. Serían 1, 2, 3, 4, 5, nos falta otro. Entonces sería nombre, apellido, dirección, correo,
correo, fecha NAC y sexo. Entonces acá sería fecha NAC, la variable fecha NAC, y acá sería sexo, la variable sexo. Entonces actualicen en la tabla empleados solo los siguientes campos. Recuerden no colocar la cédula aquí, por favor. Y acá viene la condición, donde la variable cédula, la cerramos en comillas, donde la variable cédula sea igual al campo cédula en la base de datos y utilice la variable $db. ¿Sí? Con esto, él va a hacer la actualización de los 6 campos restantes, filtrándolo por la cédula que le estamos pasando, y haría la actualización. Luego, en la línea número 110, cerramos la conexión a la base de datos y hasta ahí llegaría el script. Guardamos. ¿Cómo ejecutamos? Recuerden nuevamente que desde este que está acá, modificar empleados, es el que va a llamar a ese script, porque nosotros le indicamos en el for action del formulario que fuera al archivo cambiando empleado. Entonces actualizamos este señor que está acá para que tome los cambios que se hicieron en el otro script, y acá yo voy a escribir acá voy a escribir Zulbarán o la S nada más para que vean que se modifican los campos. Al darle enviar, me debe responder el archivo cambiando empleado. Acá está, cambiando empleado, me muestra la fecha de hoy, me dice registro modificado y me dice el empleado con el número de cédula 17664-831 fue actualizado. ¿Cómo verificamos que eso sí fue verdad? Bueno, echamos para atrás y nos ubicamos en el listado de empleado, que es el que nos va a mostrar si sí fue verdad. Aquí sí se hizo porque nos añadió el D, la S en apellido y Mérida en la dirección. Entonces, con esto ya tendríamos lo que es el script de modificar registros en la base de datos.